Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos presentando la evaluación final del curso de Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a nuestro docente, el doctor José Pedro Zamudio Alarcón. Para el desarrollo de la actividad y durante todo el curso, solo se contó con la participación de 2 estudiantes, las cuales fueron la compañera Elizabeth Algarra y yo, que soy Claudia Viviana Benavides Pacheco. A continuación vamos a presentar un breve resumen de todo el contenido visto, aprendido en el proceso y en el desarrollo del curso durante el semestre. Bueno, entonces en la introducción pues estamos dando una explicación de lo que se va a presentar y lo que vimos durante el curso, lo cual presenta un breve resumen de las etapas de contratación estatal en Colombia, la cual consta de 4 etapas: una etapa de planeación, una precontractual, una etapa contractual y otra postcontractual. ¿Cuál es el objetivo de adelantar y el porqué de la normatividad? Es garantizar la transparencia y pluralidad de oferentes, minimizando el riesgo de corrupción. Asimismo, se desarrolló el proceso precontractual en la modalidad de contratación directa para un contrato o prestación de servicios. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que vamos a explicar el proceso precontractual para Colombia, el cual consta de 4 etapas, que el objetivo de este es garantizar que haya una transparencia en el proceso de contratación, que se vele realmente por los bienes y los servicios que contrata el Estado, y asimismo cómo desarrollamos dentro de las diferentes modalidades de contratación, cómo desarrollamos una contratación directa para un contrato de prestación de servicios. Más adelante en el transcurso del semestre también vimos y les vamos a presentar cómo se realizó la auditoría al proceso precontractual elegido, identificando las fortalezas, el cumplimiento de requisitos y como una oportunidad para detectar las debilidades y planear, por supuesto, los planes de mejoramiento, pues que como su nombre lo indican, mejorarían los errores que se encontraron en el camino, e incluso esto nos podría ayudar a ser un poco previsibles, es decir, detectar a tiempo posibles fallas o errores que se puedan desarrollar. Bueno, continuaremos más adelante de la actividad. Aquí iniciamos el flujograma del proceso de contratación estatal. Podemos identificar pues cada una de las 4 etapas que componen para Colombia. Bueno, entonces iniciamos el flujograma de contratación estatal en Colombia para la entidad seleccionada, que fue el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Esta entidad se seleccionó dado que hay una de nosotras trabaja para esta entidad y pudimos contar con el aval y con los permisos para poder acceder a la información y indagar un poco acerca de cómo la entidad pues lleva a cabo y hace el cumplimiento de la normatividad. Entonces, dentro de las actividades de planeación tenemos que todas las entidades deben de elaborar un plan anual de adquisiciones, es decir, deben planificar qué es lo que van a contratar para el año. Una vez se tiene este plan anual de adquisiciones, se inicia la elaboración de los certificados de disponibilidad presupuestal, más conocidos como CDPs, y o la aprobación de vigencias futuras según sea el caso. ¿Qué indica el certificado de disponibilidad presupuestal? Pues que la entidad tiene un recurso y que ese recurso estaría disponible para el desarrollo del objeto contractual que se vaya a desarrollar. Una vez este certificado de disponibilidad presupuestal, tenemos, en el caso para las obras, por ejemplo, debe existir una certificación en la cual se indique la existencia de los estudios y diseños que van a respaldar como tal el desarrollo de la obra. Debemos contar con unas autorizaciones, unos permisos, unas licencias ambientales, en fin. Se deben desarrollar pues obviamente una serie de formatos, tener una ficha técnica definida según corresponda el proceso de contratación. Posteriormente, debemos contar con una certificación en la que se indique el objeto del proceso a contratar, si es un bien o una obra o un servicio, y que ésta no está siendo ejecutada por otra entidad o unidad ejecutora, es decir, que ni dentro de la misma entidad ni ninguna otra entidad del Estado está desarrollando el mismo objeto. ¿Para qué? Pues para evitar como malgasto como en el recurso público y manejar todos pues como la misma información. En caso de que se vaya a adquirir un bien, se debe contar con un certificado del grupo de almacén.
También dentro de los requisitos se debe desarrollar una matriz de riesgos, una tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. Este normalmente es muy enfocado como a la parte financiera como tal de la inversión. Sería bueno que además empezáramos a incluir aquí también la gestión del riesgo natural y de los riesgos antrópicos, teniendo en cuenta los fenómenos pues, que acosan en ese momento al país, y que desde ya estemos incluyendo este proceso de planificación en los contratos, principalmente en los contratos de obra, que esos desde ya tengan una gestión del riesgo y una adaptación al cambio climático. Bueno, dentro del proceso también se tiene un proyecto de pliegos de condiciones o invitación pública. Aquí es donde especificamos técnicamente qué es lo que se requiere, qué es lo que se requiere contratar. Y contamos con demás documentos previos que se consideran necesarios. Entonces, aquí finaliza, digamos, como la etapa de preparación como tal de la entidad para iniciar un proceso contractual. Este proceso contractual se desarrollará o garantizará una selección o una escogencia de un contratista que sea objetivo, que favorezca a la entidad de acuerdo pues como al precio más favorable, pero cumpliendo siempre con ese proyecto con ese pliego de condiciones, es decir, normalmente se contrata la oferta más económica, pero que cumpla técnicamente con las especificaciones de la entidad. Con esto se busca pues tener transparencia y evitar motivaciones subjetivas en esta etapa. Bueno, una vez adelantado esa etapa de alistamiento, entonces iniciamos con la etapa de precontractual, en la cual contamos con 4 procesos o subprocesos de contratación. Entonces tenemos por una parte la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos, los cuales son convocatorias públicas, convocatorias abiertas que buscan pluralidad de oferentes. En el caso de la contratación directa, pues estamos hablando de que no está tan abierto dadas las condiciones y características del proceso a contratar. Para adelantar una contratación directa debemos de cumplir 2 requisitos fundamentales, y es que esta contratación sea con una mínima cuantía, la cual corresponde a un porcentaje del proceso, un porcentaje del presupuesto de la entidad, y una urgencia manifiesta que, como su nombre lo indica, pues es como una emergencia o una amenaza como tal, o una vulnerabilidad, digámoslo así, que un riesgo, que afecte a una comunidad o que afecte el cumplimiento o el objeto como tal de la entidad. En este caso, para el INVIAS, pues sería como la transitabilidad normal de las vías. Nos devolvemos un poquito en los procesos de licitación, selección abreviada y concurso en mérito. Entonces, pues debe haber un cumplimiento también de una serie de procesos. Así se adelanta. Debe haber una apertura al proceso de contratación, debe haber una publicación en el SECOP. De acuerdo a las observaciones que hagan los oferentes, pues se realizarán unas adendas, unas observaciones, y se hará un cierre como tal, lo cual también se publica en el SECOP. Posteriormente vendrá una evaluación de las propuestas presentadas por parte del comité evaluador conforme al pliego de condiciones y adendas. Este comité debe ser un comité técnico y muy especializado. Elaboración de informes de evaluación y publicación en el SECOP, presentación y subsanabilidad de controversias en caso de que llegasen a ver, también se publicará en el SECOP, y finalizaremos con una audiencia de apertura del sobre y adjudicación del contrato como tal, pues al mejor oferente. Bueno, en ese proceso que buscamos, entonces, como decíamos anteriormente, transparencia, legitimidad, pluralidad de oferentes, la publicación en el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública en Colombia, pues es el medio por el cual, o es la herramienta por la cual tanto proponentes, contratistas, entidades y comunidad como tal, pues pueden ser testigos y pueden velar por el cumplimiento verdadero de los procesos de contratación.
Bueno, para la mínima cuantía, que estamos hablando de la metodología de contratación directa, tenemos que debe haber una propuesta técnica del contratista, que debe haber un acto administrativo de justificación del porqué de la contratación directa y y esta modalidad de contratación directa por mínima cuantía pues normalmente se da en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y en contratos de empréstito. Un contrato de mínima cuantía por contratación directa se puede desarrollar, por ejemplo, cuando hay un único oferente para desarrollar el bien. Por ejemplo, estamos hablando de un artista, quien es la única persona que va a tener la creatividad y va a reunir unas características específicas para desarrollar pues un bien o para prestar un servicio que requiera la entidad como tal. La otra metodología es la urgencia manifiesta. Para poder sustentar la contratación directa para una urgencia manifiesta, debe haber un informe detallado y unas pruebas que configuran la urgencia como tal. Este informe debe ser analizado técnicamente y debe ser avalado por un concepto, y de ser favorable, entonces habrá una resolución motivada expedida por el director general, pues en este caso estamos hablando del INVIAS, quien autoriza la consecución de los recursos para poder adelantar la atención de la urgencia manifiesta. Hasta aquí hemos finalizado la etapa precontractual, o sea, en ese momento ya sabemos a quién le vamos a adjudicar el contrato y vamos a pasar al proceso de acción. Esta etapa contractual como tal, entonces, contiene el perfeccionamiento y legalización del contrato, es decir, la firma de la minuta por parte del ordenador del gasto y del contratista, quien ganó la propuesta o el contratista que va a prestar los servicios. Una vez esté perfeccionada el contrato o la minuta principal, se desarrollará la elaboración del registro presupuestal o RP. ¿Esto qué nos indica? Que el recurso que antes estaba en disponibilidad para el contrato ahora va a ser única y exclusivamente para la ejecución del mismo, es decir, no podemos tomar estos recursos para ningún otro cumplimiento de otro objeto contractual. Bueno, una vez tenemos el registro, la minuta, entonces se deben constituir las garantías. Normalmente se adelantan de acuerdo al tipo de contrato garantías de responsabilidad civil extracontractual, garantías de cumplimiento, de estabilidad, de pago de salarios, lo que permite pues precisamente que haya una garantía al cumplimiento del objeto como tal. Se desarrolla un control y un seguimiento a la ejecución del contrato. Este control y este seguimiento para el INVIAS viene dado por un supervisor técnico que se encuentra en la dirección territorial del departamento en donde se ejecute, el cual hace un seguimiento de la interventoría, y en planta central se maneja un gestor administrativo quien vela pues por el cumplimiento y por los procesos administrativos como tal del proyecto. Durante la etapa contractual se pueden desarrollar una serie de modificaciones, de adiciones. Cuando hablamos de adiciones estamos hablando de recursos, de asignación de nuevos recursos. Pueden haber unas prórrogas, aquí hablamos de solicitud de mayor tiempo para el cumplimiento del plazo. Y por supuesto, pues en caso de que se realicen adiciones, de que se aprueben, pues debe haber un certificado de disponibilidad que realmente respalde el precio de las adiciones, el valor de las adiciones. También se puede dar en la etapa contractual una suspensión, por ejemplo, para el caso de una obra, por un problema de orden público, no pudo llegar el material, no hay acceso a la maquinaria, esto no permite que se adelante en la ejecución del contrato, entonces lo que haríamos sería suspenderlo. Y pues posteriormente, cuando estén las condiciones ideales, reanudarlo. También se puede dar que el contratista, quien ganó la oferta, quien ganó la propuesta, no pueda continuar con la ejecución del mismo, entonces este puede ceder el contrato o ceder los derechos económicos. Bueno, durante esta etapa contractual se desarrolla todo el proceso logístico y de cumplimiento del objeto contractual. Para finalizar, entonces terminamos el plazo de la ejecución y se hace la entrega y el recibo del objeto contratado. Normalmente se hace a través de un acta de entrega y recibo definitivo.
Aquí ya entraríamos al proceso, a la etapa postcontractual o de liquidación. Entonces, para el caso de obras interventorias y convenios, podemos desarrollar unas liquidaciones por mutuo acuerdo, unas liquidaciones unilateral o unas liquidaciones en sede judicial si se han presentado algunos inconvenientes. Para el caso de contratos de prestación de servicios, simplemente se hace un cierre financiero. ¿Qué debe contener la liquidación del contrato? Debe contener un cierre contable, un cierre financiero, un cierre ambiental, una certificación de cumplimiento de pagos de seguridad social y parafiscales y una ampliación y aprobación de las garantías en el caso de la estabilidad. Una vez finaliza la obra, pues que ésta sea amparada por 5 años más. Y aquí finalizaríamos. Bueno, más adelante en el curso de contratación pública y privada, entonces nos invitaban a desarrollar un proceso precontractual, de acuerdo pues a lo que ya habíamos investigado. Entonces, en nuestro caso decidimos adelantar el proceso precontractual para un contrato de prestación de servicios, por supuesto en la modalidad de contratación directa, cumpliendo el requisito de mínima cuantía. Adelantamos los estudios previos, lo cual según la normatividad debe tener específico una justificación del por qué se va a adelantar este tipo de contratación. Debe haber identificado un perfil que cumpla con el objeto contractual requerido para el cumplimiento del objeto contractual, un perfil profesional. Debe estar claro el objeto a contratar, el precio o el costo de este contrato y el plazo, es decir, el tiempo en el que se va a desarrollar este proceso contractual. Deben de estar muy claras las obligaciones del contratista y debemos de contar, como se habló anteriormente, pues con la disponibilidad presupuestal que nos abre en la futura contratación del objeto. Bueno, una vez hayamos desarrollado este proceso, elegimos prestación de servicios, pues dado que era una metodología más fácil y teníamos más experiencia al respecto. Una vez realizado esto, entonces en la segunda unidad nos invitaban a hacer una auditoría a ese proceso precontractual que habíamos adelantado como tal. Aquí en la pantalla presentamos un breve resumen del proceso, de la auditoría como tal, la cual nos arrojó para este proceso precontractual, para estos estudios previos, nos arrojó un hallazgo, una observación y 2 no conformidades. En el hallazgo tenemos que se observa gran cantidad de copias y duplicidad de la información, carpetas con copias para trámites de aprobación de pólizas, evidenciando uso inadecuado y mal gasto de papel e impresiones. Se evidencia un incumplimiento de la normatividad, dado que no todo el mundo está manejando las versiones actualizadas de los formatos, evidenciando documentos obsoletos. Dentro de las observaciones y dado lo anterior, entonces se evidenció subutilización de medios electrónicos para las comunicaciones entre las personas interesadas, simplificando los trámites en la gestión contractual. Es decir, están las herramientas, pero están siendo subutilizadas. Y en la no conformidad, entonces tenemos que en las carpetas de gestión no se evidencia un proceso de archivo conforme a la normatividad existente y que existe un aplicativo del sistema de contratación y un sistema electrónico de memorandos internos, es decir, tenemos los medios, pero no los estamos utilizando y por el contrario estamos duplicando esfuerzos, si se puede decir así. Bueno, la idea de las auditorías no es señalar únicamente culpables, sino pues por supuesto identificar los errores, en donde se están cometiendo esos errores, es que nos invitan a analizar qué es lo que está pasando. Entonces nos llevan a elaborar un mapa de riesgos del proceso. Aquí identificamos, hacemos un análisis y una priorización de esas falencias o de esos errores identificados. Se evalúan a través de un código de colores, en donde pues verde digamos es el menos grave, amarillo pues es un poco más grave y rojo es el nivel de riesgo es muy alto, es decir que debe tener una atención inmediata. Y asimismo se proponen unas acciones de mejoramiento para
pues evitar que esto siga sucediendo. Posterior al mapa de riesgos, entonces elaboramos un plan de mejoramiento. En este plan de mejoramiento pues tenemos en cuenta las observaciones, los hallazgos, las no conformidades, o tuvimos en cuenta, y desarrollamos, identificamos cuál era la causa y las acciones a corregir y en qué tiempo se va a realizar esa ejecución. Entonces pues aquí lo importante es que identificamos falencias y propusimos ese mejoramiento. Planteamos en un documento como tal cómo se va a realizar ese mejoramiento. Finalmente, para garantizar que una vez se haya adelantado la auditoría y se haya presentado el plan de mejoramiento, entonces debemos de garantizar que realmente este tenga un cumplimiento. Entonces se desarrolla un cuadro que se llama puntos de control propuestos. En estos puntos de control propuestos debemos determinar unos parámetros, unos criterios, un tipo de control que consta de la probabilidad y del impacto, y le debemos asignar un puntaje. Dentro de los parámetros entonces tenemos herramientas para ejercer el control, seguimiento al control y pues el total de la sumatoria del puntaje que le dimos a cada uno de estos. Básicamente, ¿qué es? Entonces nos permite identificar que existen unas herramientas para ejercer los controles, que le damos una probabilidad de 2, que un impacto medio y que su puntaje es 15. Que tenemos una existencia de instructivos o manuales, que su probabilidad de control es medio, que su puntaje es que su probabilidad es 2, que su impacto es medio y que su puntaje es 15. Que debemos velar por el cumplimiento y tener unas herramientas efectivas. Entonces tenemos una probabilidad 3, un impacto alto y un puntaje 30, es decir que en esta parte como tal es donde debemos hacer mayor énfasis. Que están definidos los responsables de seguir el control y que se debe hacer una frecuencia de controles adecuadas. Entonces básicamente lo que estamos garantizando aquí es que se va a realizar un control sobre el plan de mejoramiento propuesto y se va a evitar más adelante en posteriores auditorías pues cometer los mismos errores. Muchas gracias.